Vamos a ver cómo funciona el salario en especie. Ya vimos que el salario en especie forma parte de lo que es la retribución salarial y que, por tanto, ha de cotizar a la base de cotización de la Seguridad Social y también van a cotizar a la base del IRPF. Aquí, en vez de cotizar, se utiliza el término tributar. Entonces, tenemos el primer concepto que se considera salario en especie. Bueno, estas tablas las publica la propia Seguridad Social, ¿eh? Entonces, ya veis que lo primero que tenemos es la vivienda y separa si la vivienda es parte de la empresa, o sea, es propietaria la empresa, o si no es propietaria la empresa, o sea, se le alquila a un tercero. Entonces, en el caso de que sea propietaria de la empresa, ya veis, nos dice que hay que imputar a la base de cotización el 10% del valor catastral y 5% en caso de que el valor catastral esté revisado en los últimos 10 años. Si no estuviera valorada catastralmente, que a día de hoy todos van a estar valorados catastralmente por el IBI, sería el 5% del 50% del impuesto sobre el patrimonio. Pero ya os digo que no hagáis caso a este punto, ¿vale? Y en el caso de que no pertenezca a la empresa, que será lo más habitual, pues todo aquello que tenga que pagar la empresa por esa vivienda, ¿vale? Por eso dice coste para el pagador, incluidos los tributos. Vamos a ver un ejemplillo. Nos dice el 1. El trabajador disfruta del uso de una vivienda propiedad de la empresa cuyo valor catastral revisado es de 45.000. Vale, pues si el valor catastral está revisado, hemos dicho que se va a utilizar el 5% de ese valor catastral. Entonces, pues calculamos el 5% de 45.000, ¿vale? Que nos sale 2.250 euros, pero esto sería para todo el año. Y nosotros tenemos que imputar en cada una de las 12 nóminas del mes una parte, una 12ª parte. Entonces lo que vamos a hacer es dividir entre 12 para obtener cuánto tenemos que meter al mes la nómina como salario en especie. Pues dividimos los 2.250 entre 12 y por tanto en la nómina de cada uno de los meses tendríamos que imputar 187,50 como salario en especie. Vamos al caso 2. Si la empresa no es propietaria y se lo tiene alquilado a un tercero, nos dice el trabajador disfruta del uso de una vivienda que alquila la empresa. Coste para la empresa, alquiler más gastos que ha de pagar, 1.200. Pues entonces aquí mensualmente tendríamos que imputarle como salario en especie 1.200 euros. Esto es lo que nos dice la norma, ¿eh? En cuanto a los vehículos, tenemos aquí, nos dice, en caso de que la empresa adquiera el vehículo y se lo entregue, o sea, se lo regale al trabajador, nos dice coste de adquisición del pagador, incluidos tributos. O sea, me cuesta 20.000 más el impuesto de matriculación y en total 22.500, pues habría que imputar como vehículo 22.500, repartiríamos también entre 12 mensualidades y lo que salga de esa división sería lo que meteríamos como salario en especie en cada uno de los 12 meses. Entonces, ¿qué es lo más habitual? Que en vez de comprar y regalárselo, sea propiedad de la empresa y lo use el trabajador. Entonces, si lo único que hace es usar, nos da también dos posibilidades que a fin de cuentas nos da lo mismo. Porque si la empresa es el propietario, hay que imputar el 20% del coste de adquisición y aunque no sea propietario, imaginaos que es un renting, pues lo mismo, un 20% del valor de ese vehículo nuevo. Entonces, en ambos casos va a ser el 20%. ¿Vale? Tenemos aquí entonces el ejemplo, dice, el trabajador disfruta del uso del coche propiedad de la empresa, valor de adquisición 25.000 euros. Pues le calculamos ese 20%, que nos sale 5.000, esto sería para todo el año. Pues hacemos lo mismo que antes, dividimos entre 12, los 5.000 nos sale 416,67 y esto es lo que
tendríamos que imputar cada mes como salario en especie por el uso del vehículo. Acordaros que estamos hablando uso del vehículo no solo para trabajar, sino también que lo utilice para fines particulares, se lo lleva después de trabajar, los fines de semana, vacaciones, etc. Vale, tenemos aquí un último punto que dice uso y posterior entrega. Dice porcentaje que reste por amortizar a razón de un 20% anual. Imaginaros que han pasado 3 años desde que se ha adquirido el vehículo. Pues 3 por 20%, 60%. ¿Vale? Entonces serían 15.000, lo que ya, digamos, habría ido cotizando a lo largo de estos 3 años y quedarían todavía 10.000. Pues esos 10.000 enteros sería lo que habría que imputar durante este año en el que la empresa le regala el vehículo al trabajador. ¿Vale? 20% por cada año que haya pasado ya y restamos del 100%, en este caso 100% menos 3 años por 20%, 60%, pues un 40%, ¿vale? Que serían los 10.000 que os comentaba. ¿Qué más se considera salario en especie? Entonces, si la empresa le da al trabajador un préstamo y le cobra un tipo de interés más barato que lo que es el interés legal del dinero, eso que se ahorra de intereses habrá que imputar en las nóminas también como salario en especie. ¿Vale? Vamos a ver el ejemplo. Dice, el trabajador recibe de la empresa un préstamo por importe de 10.000 euros al 1% de interés, siendo el tipo de interés legal del dinero del 3,25%. ¿Vale? Pues cogemos el capital, los 10.000, y multiplicamos por la diferencia del 3,25, que es el tipo legal del dinero, menos el 1%, que es lo que me cobra a mí la empresa, pues nos quedaría un 2,25%. Ese 2,25% se lo aplicamos a los 10.000 del préstamo y nos sale 225 euros para todo el año. Y aquí hacemos lo de siempre, dividimos entre 12 para saber mensualmente cuánto tenemos que imputar como salario en especie por el tema del préstamo. Entonces, los 225 entre 12 tendríamos 18,75 al mes como salario en especie. ¿Vale? Y luego, lo que os comentaba en el vídeo anterior, que también se considera salario en especie los regalos que me haga de viajes, de hospedajes, de manutención para mí, para mi familia, etcétera. Ese tipo de regalos, una comida en el Arzac, un fin de semana en el balneario, etcétera. Todo lo que le haya costado por ese regalo al empresario, todo habrá que imputar como salario en especie, siguiendo la dinámica esta de dividir entre 12. Y luego también comentábamos que los gastos de estudios que nos paguen a nosotros o a cualquiera de nuestros familiares hasta 4º grado, siempre y cuando no sea para capacitar al trabajador por esos estudios, todo ellos también salario en especie entre 12 e imputamos mensualmente. Y luego el último punto que la Seguridad Social nos especifica como salario en especie dice los derechos de fundadores de sociedades del porcentaje sobre beneficio de la sociedad que se reserven los fundadores o promotores por sus servicios. Bueno, pues eso que reciban también irá al salario en especie. ¿Vale?